Saludos, estamos viendo aquí en la pantalla un documento de 1923 dirigido al querido hermano Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. Como se sabe, este canal está dedicado a documentar la pertenencia, sí o no, de los presidentes mexicanos a la masonería, de una manera seria y documentada. Y este documento, esta plancha masónica, es un informe masónico, está en el Archivo General de la Nación y como vemos está dirigido al querido hermano Álvaro Obregón. La pregunta es determinar si Álvaro Obregón fue masón, sí o no, y vamos a leer el documento. La plancha es la número 3 en la numeración consecutiva: a la gloria del gran arquitecto del universo, salud, fuerza, unión, al querido hermano Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. Y lo firma un militar. Aquí lo vemos hasta el final: Luis Tomás Mireles Rodríguez. Y ya he investigado quién fue él, y es su nombre completo: Luis Tomás Mireles Rodríguez, 12 de junio de 1923, justamente en medio de los tratados de Bucareli, cuando los tratados de Bucareli se estaban desarrollando apenas. Habían empezado en mayo y terminaron en agosto, y este documento es de junio. Incluso eh, es de la época aproximada en que es asesinado Pancho Villa. Leo lo que le dice el general Luis Tomás Mireles a Obregón, porque va Luis Tomás con un encargo a Tepic de revisar cómo está la masonería en Nayarit, y le responde el general a Obregón lo siguiente: a mi arribo a este oriente me encontré con la desagradable sorpresa de que la logia Ramón Corona de este oriente se encontraba en sueños, todos los queridos hermanos dispersos sin trabajar y sin intentar hacerlo, por lo que desde luego me puse de acuerdo con algunos de los dignatarios, algunos hermanos del oriente y algunos que vinieron conmigo para despertar de su sueño a la antes referida respetable logia Ramón Corona, que recuerda el nombre de un masón, efectivamente, de Jalisco. Lo que ya he logrado, no sin tener que vencer serias dificultades, pues aquí dominan casi por completo los caballeros de Colón, que a todo trance tratan de dominar al pueblo para envilecerlo. El muy respetable gran maestro de la muy respetable gran logia occidental mexicana del oriente de Guadalajara, por plancha que tengo a la vista, ha delegado todas sus facultades en favor del querido hermano Fernando Betancourt, nombrándolo gran diputado en este distrito, para el solo caso de lo antes mencionado, de la antes mencionada respetable logia, quien ha tenido que recurrir al recurso de ascender, es decir, este comisionado Fernando Betancourt tuvo que ascender a aprendices y compañeros al sublime grado de maestro, para, entre ellos a mí mismo, dice el general Mireles, y entre ellos a mí mismo, para lograr reunir el quórum y poder trabajar en masonería. Eso le reporta el general Mireles a Álvaro Obregón, tratándolo como querido hermano. Como lo natural es que tengamos dificultades por parte de los enemigos de la institución y traten por todos los medios que tienen al alcance hostilizarlos, me permite poner bajo vuestra protección moral a este naciente taller y los hermanos que lo forman. Lo pongo bajo vuestra protección moral. Eso le dice el general Mireles a Álvaro Obregón. Le pide a Álvaro Obregón que Álvaro Obregón proteja moralmente al naciente taller, que es el Ramón Corona reorganizado. Ya buscaré, seguramente Salce, Luis Salce Rodríguez tiene su catálogo a esta logia, el número de catálogo de esta logia. Y entonces sigue diciendo, le sigue pidiendo el general Luis Tomás Mireles a Obregón que tenga a esta logia bajo su poder, bajo su influencia, bajo su protección. Y dice, y los hermanos que la forman también. Lo pongo bajo vuestra protección moral y no material, ya que Nayarit está jurisdiccionado a la muy respetable gran logia occidental mexicana del oriente de Guadalajara, Jalisco.
está en rojo esta nota de 2 renglones que ya no es la transcripción original en negro. Dice: recibid, querido hermano Álvaro Obregón, mi saludo y abrazo fraternal con los signos, baterías y tocamientos que nos son conocidos. Oriente de Tepic, Nayarit, a 12 de junio de 1923, en la era vulgar. Es Luis Mireles, maestro masón. Y no sabemos más allá de la actividad masónica de Luis Mireles. Lo que sí sabemos es que fue un revolucionario que desde luego se alineó con la revolución de Agua Prieta en su momento y que era masón practicante y que es un masón que trata a Obregón, como ya vimos aquí, de querido hermano Álvaro Obregón, y le da un informe en una plancha numerada, la número 3. ¿Por qué el general Mireles, Luis Tomás Mireles, trata de masón a Obregón? ¿Era masón Obregón? La información que tenemos sobre Obregón y que hemos podido encontrar está en la página 340 de mi libro, La masonería en la presidencia de México. Toda la información sobre Obregón. Y esta plancha cita a Obregón como masón. No la tenía yo al publicar esta edición, la segunda de mi libro. Y viene a responder una pregunta fundamental en la historiografía masónica mexicana. Si Obregón era masón. Obregón recibe la plancha del general Mireles, fechada, como ya vimos, el 12 de julio de 1923, a la mitad, en el arranque, casi a la mitad de los tratados de Bucareli, y le da una respuesta a el general Mireles con fecha 1 de julio, es decir, que será 3 semanas después, 2 semanas y media después, le responde Álvaro Obregón al general Mireles. Le da una respuesta a esta plancha en la que Obregón es tratado como masón. Yo considero, después de buscar durante muchos años, toda esta información respecto de los presidentes mexicanos masones, que seguramente ese documento es de los muy pocos, o no sé si el único, habría que revisar, y quien tenga datos contrarios me corrige, en el que se trata a Álvaro Obregón como masón. Hablo de documentos originales. Algunos lo han señalado como masón. Por ejemplo, en mi libro, ya dije, en la página 340 que ya mencioné, yo cito aquí las referencias masónicas de las que se habla acerca de Obregón. Por ejemplo, Lorenzo Frau y Abrines, en el tomo 4 del su diccionario enciclopédico de la masonería, lo que llamamos coloquialmente como la enciclopedia verde, en la 445 cita a Obregón como masón, pero no cita fuentes. Y luego habría que ver la curiosa respuesta de Obregón del 1 de julio. Habría que verla. Mientras tanto, les invito a que lean parte de esta información en mi libro, La masonería en la presidencia de México, está en Mercado Libre, y la pueden encontrar también en Amazon en versión electrónica. Son 550 páginas. Hasta aquí dejamos por ahora a Álvaro Obregón, citado como masón por el general Luis Tomás Mireles Rodríguez, quien firma en este documento nada más como Luis T. Mireles. Y desde luego fue un revolucionario que estaba a cargo de las operaciones militares allí en Nayarit. A él tiene la comisión militar de tener en paz ese estado, y a él escribe a Obregón en 1923. Muchas gracias por su atención y seguimos hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta pronto.